El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa y nos gozamos de poder estar juntos, ¿verdad? Y estar acá compartiendo la palabra del Señor. Saludamos a todas las visitas que están presentes. Que el Señor les bendiga. Es un placer, ¿no?, que estén con nosotros y nos alegramos, ¿verdad?, de poder estar juntos aquí. He titulado la meditación de esta mañana Sanidad a partir de la confrontación. Y les pido, es decir, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, estamos todos estos domingos predicando acerca del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 11. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice la Biblia: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este día. Gracias, oh Señor, por la presencia tuya en nuestras vidas, por la vida de cada hermano y amigo que está aquí presente en este lugar. Que tú les bendigas y que la palabra tuya, Señor, pueda ser entendida por ellos, pueda dar fruto en sus vidas. Guíanos en todo este tiempo y recibe tú, oh Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Una de las obras más hermosas que me he leído en mi vida fue la obra de Los Miserables de Víctor Hugo. Una obra tremenda. Hay una escena casi al empezar de este libro, de la obra de Los Miserables. De hecho, trata sobre la vida de un preso en Francia en la época de Napoleón y todo ese tiempo. Y este preso se escapa de la cárcel y se convirtió en un prófugo de la ley a quien estaban buscando. Y él fue a parar a una iglesia allí, una de las parroquias de uno de los pueblos allí en Francia donde él se había ido, donde había escapado, y se escondió en aquella iglesia. El sacerdote lo recibió, y como ya existían los anuncios de que andaban buscando a una persona que estaba escapada de la ley, empezaron a sospechar que él era esa persona. De hecho, las hermanas que cuidaban allí en aquel lugar le empezaron a decir al sacerdote que él era ese hombre, que tuviera cuidado, que ese hombre era un asesino. Y ahí empezaron, ya ustedes saben, a hablar y todo el mundo sospechoso. Y el sacerdote le dijo que se quedara en el lugar, que se quedara ahí en la iglesia, podía pasar la noche ahí, los días. Y este hombre estaba entre asustado y preocupado, ¿no? Ser descubierto, ser entregado, pero al mismo tiempo asustado por el buen trato que estaba recibiendo. Y el sacerdote le dijo a las hermanas que cuidaban aquel lugar que prepararan la comida y para comer, y el hombre iba a cenar ese día con ellos juntos a la mesa. Y las hermanas le decían al padre que tuviera cuidado, que ese hombre era un asesino. Y el padre le dijo: no hay problema, sírvanla a la mesa, pongan la mejor vajilla y pongan en la mesa toda la vajilla de oro que había en el lugar, sirvan con todo lo mejor, el mejor lujo. Y las hermanas le decían: este hombre se va a robar todo eso. Dice: no hay problema, sírvanle con lo mejor.
y el hombre se sentó a la mesa. Para aquel entonces, él se cambió el nombre para no ser descubierto, es decir, más tarde se lo cambió, porque para ese entonces no tenía nombre, era solo un número, lo que le identificaba. Pero en la novela él se llamaba Jean Valjean. Y asombrado él por el buen trato, le dijo al sacerdote: Padre, ¿por qué usted me trata así? Y el sacerdote le dijo: porque la ignominia tiene hambre de reconocimiento. Y dice Jean Valjean, cuenta la historia de su propia vida, que eso transformó su vida. Lo hizo un hombre cristiano, le entregó su vida a Cristo, cambió y decidió en su vida hacer todo el bien que le fuera posible por lo que por él habían hecho. Qué tremendo impacto, ¿verdad? En la vida. Todo ser humano, ¿verdad? Todo ser humano necesita ser bien tratado. Todo ser humano necesita ser transformado. Todo ser humano, todos tenemos algún conflicto en nuestro mundo interior que necesita ser sanado, y lo único que lo va a lograr es la persona de Jesucristo. Yo creo que Dani predicó sobre este texto hace unos pasajes, ¿verdad, Dani? Hace unos días atrás. No voy a hablar de evangelismo, porque ya Dani lo hizo. Pero sí quiero hablar acerca de algo que este pasaje de las Escrituras nos recuerda, y es precisamente cómo crecer y desarrollarnos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo crecer? Por eso he titulado Sanidad a partir de la confrontación. Uno no crece en su vida a menos que uno empiece a mirar, bueno, en primer lugar, conocer a Cristo. Segundo, empezar a mirarse uno mismo. Los seres humanos, las personas adultas, le hacemos gran resistencia a los cambios. Y puse ahí quise traerlo por escrito para que ustedes lo puedan ver. No sé si Emanuel me puede poner ahí en la pantalla. Algunas de las cosas por las cuales los seres humanos, no sé si lo pueden ver, lo pueden leer. Porque yo de aquí a allá no veo. El televisor chiquitico que tengo adelante, ¿no? Eso lo hicieron para la gente que tiene buena vista. Ayudando, me voy a acercar un poquito aquí a la... sí, por aquí. No, ya. Hay momentos que ni los espejuelos lo ayudan a uno. Pero bueno, ahí puse, si usted lo puede leer, y lo vamos a compartir. Algunas de las cosas por las cuales nosotros, las personas adultas, le hacemos tanta resistencia a los cambios. Una de ellas, porque desconocemos algunas cosas. No usa la palabra ignoramos, porque la palabra ignoramos a veces nos suena un poco feo y nos parece que como que somos unos ignorantes que no sabemos nada. Y honestamente en la vida uno tiene por qué sabérselo todo, y eso no nos hace ignorantes. Pero sí, a veces desconocemos ciertas cosas. Es decir, puede ser por desconocimiento, por la cual nos resistimos a veces a los cambios. En segundo lugar, porque tal vez hemos sido educados muchas veces en un estilo de vida, en patrones de conducta, formas de ser, ¿verdad? Y nos hicieron creer que esa era la única manera de pensar o de vivir. Ser de otra forma, tal vez nos hicieron creer o nunca nos mostraron otra forma, y nos parece que la única en la que nos han educado es la única que existe. En tercer lugar, porque como adultos nos avergüenza admitir muchas veces que estamos equivocados. Y eso es orgullo. En cuarto lugar, por temor al que dirán. Y esto es una de las cosas más frecuentes en nuestra vida, ¿verdad? Por temor a lo que los demás van a decir. Nosotros razonamos y pensamos que si todo el mundo lo hace, yo no voy a ser el único que va a ser diferente, ¿verdad? Y tenemos cierto temor. Y además nuestra lógica nos dice que si todo el mundo lo hace es porque debe ser así. Y por eso nos cuesta a veces trabajo cambiar. Otra de las cosas por las que nos cuesta o le hacemos tanta resistencia al cambio es porque lo que hemos hecho hasta el presente, indiscutiblemente cuando nos adaptamos a hacer algo todos los días lo mismo, pasan los años y siempre estamos haciendo lo mismo, eso crea en nuestra vida cierto placer y comodidad. Romper eso nos cuesta mucho trabajo. Después que ya tenemos ciertas comodidades creadas, nos adaptamos aun cuando nuestro estilo de vida pueda ser o no sea el mejor, nos cuesta trabajo romper esa rutina. Otra de las cosas es porque lo nuevo siempre nos parece sospechoso y empezamos a mirar con ciertos celos o sospechas
las cosas que vienen nuevas. Y como ser humano le hacemos resistencia a eso. Hermanos, lo cierto es que para madurar en tu vida espiritual necesitas un encuentro con Cristo, pero también un encuentro contigo mismo. Es más, he descubierto que cuando uno conoce a Cristo, Cristo te enseña a mirarte a ti mismo. Y la Biblia está llena de ejemplos de los hombres que cuando tuvieron un encuentro con Dios, lo primero que hicieron fue mirarse a sí mismos, mirar su propia necesidad, porque eso es lo que Jesucristo hace cuando viene a nuestras vidas, para poder crecer. Dice, en el mundo de la psicología se reconoce que para que haya un cambio en tu vida, el cambio empieza primero en tu mente. Si tu mente no cambia, eso es bíblico, ¿verdad? El apóstol Pablo decía a los romanos, en Romanos capítulo 12, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Si la mente nuestra no cambia, no vamos a crecer. Conocer a Cristo te va a ayudar, hermanos míos, a conocerte a ti mismo. Hay un error en el hecho en nuestra vida de creer que lo único que necesitamos es la salvación. Sí, en la vida cristiana la salvación es indispensable. Sin salvación estamos destinados a la muerte eterna, dice la Biblia. Pero el propósito de Dios al salvarte es que puedas seguir creciendo en tu vida espiritual. La salvación en la Biblia, hermano, tiene un doble significado. En primer lugar, significa ser liberados del juicio eterno, de la condenación eterna, por medio de Jesucristo. Somos liberados, dice la Biblia, cuando venimos a Cristo, y por eso necesitamos a Cristo. La primera razón no es para ser buenas personas, porque a veces suponemos que tu vida va a cambiar, vas a ser una buena persona. No, tú necesitas a Cristo en primer lugar, porque la Biblia dice que toda persona sin Cristo está condenada a la muerte eterna. Y dice la Biblia que la ira de Dios y el juicio de Dios está sobre toda persona que no ha recibido a Cristo como Salvador en su vida. Cristo murió precisamente para liberarte de ese juicio. Dice la Biblia, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, un juicio. Eso es lo que dice la Biblia. En segundo lugar, la salvación en la Biblia significa sanidad emocional, porque la palabra precisamente salvación en la Biblia significa sanidad. Salvación viene de sanidad. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, recibe también la sanidad psíquica, emocional y espiritual que todo ser humano necesita. El propósito de Dios para nuestras vidas y para tu vida, una vez salvo, es que puedas crecer y madurar espiritualmente. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Leímos la historia de una mujer, estaba Cristo, dice, en el templo, ¿verdad? Y estaba allí sentado en el templo, fue al templo a enseñar, y los fariseos le trajeron una mujer, dice la Biblia, una mujer sorprendida en adulterio, dice la palabra de Dios. Y los fariseos dice que lo que estaban haciendo no era por hacer tanta justicia como para acusar a Cristo, a ver cómo lo podían coger, en qué trampa lo podían coger. Ustedes saben que los fariseos no tuvieron, es decir, Cristo no tuvo buena aceptación entre los fariseos, se creó un conflicto entre ellos. Y ellos querían ver cómo podían quitarse a Cristo de en medio. Tenemos que cogerlo, algo que nos diga que este hombre está violando la ley. Y era la manera de justificar para poderlo mandar a meter preso, quitarlo de en medio. Le trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio y le dijeron, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Nuestra ley dice que debemos apedrearla. Eso es lo que decía la ley del Antiguo Testamento. Dijeron, ¿tú qué dices? Dice la Biblia que Jesús no les respondió. Jesús, dice la palabra de Dios, que se inclinó y empezó a escribir en tierra. No sabemos qué escribió Cristo. Cristo pudo haber estado escribiendo los 10 mandamientos precisamente. Pudo haber estado a lo mejor escribiendo cuántos pecados los fariseos habían estado violando o cometiendo, que estaban violando la ley para venir a acusar ahora a una mujer de problema de adulterio. No sabemos qué estaba escribiendo Cristo. Pero la Biblia dice que Jesús se puso a escribir en tierra. Y dice que como ellos le insistían, es decir, no se lo dijeron una sola vez, sino que, como decimos nosotros muy cubanos, se estaban comiendo a Cristo a preguntas. Oye, ¿no nos vas a responder? Di algo, levanta la cabeza. Por educación, por lo menos, míranos. ¿Cuántas cosas le habrán dicho a Jesús? ¿O cuántas preguntas más le habrán hecho? Y dice que Cristo, como vio que le insistía, los miró y les dijo, el que ustedes esté libre de pecado, que le tire la primera piedra.
volvió a bajar la cabeza y dice que siguió escribiendo. Y dice que todos los fariseos dieron la espalda, se fueron. Y cuando Jesús volvió a levantar la cabeza, la Biblia no nos dice qué tiempo transcurrió en todo ese, cuánto, media hora, una hora, no sabemos qué. Pero cuando Jesús volvió a levantar la cabeza no vio a nadie, nada más que la mujer allí, tendida en el suelo, y le preguntó a la mujer, mujer, ¿y los que te acusan dónde están? ¿Se fueron? ¿Ninguno te condenó? Y dice que la mujer le dijo, no, Señor. Y dijo, yo tampoco. Levántate y vete y no peques más. La historia es dramática, ¿verdad? La historia es dramática. La historia aparece en la escena Cristo, los fariseos y esta mujer. Cristo aparece como un mediador ante una situación crítica entre los fariseos, la multitud que estaba mirando aquella pobre mujer. Pero Cristo los confrontó a los dos. Confrontó tanto a los fariseos como a la mujer de su propia realidad. Ambos estaban enfermos, los fariseos y la mujer. Ambos estaban enfermos. Ambos necesitaban ser curados. Ambos necesitaban ser transformados. Los fariseos no reconocieron su necesidad. Es la diferencia entre esta mujer y ellos. Ellos no la reconocieron. Ellos sencillamente lo que querían era acusar a Jesús. Ellos no podían ver su propio defecto, su propio pecado. Para ellos lo más importante supuestamente era la ley. Hay que obedecer la ley, es lo más importante. ¿Cuántas veces nos escudamos detrás de lo que es correcto para tapar nuestros propios defectos? Eso fue lo que hicieron los fariseos. Se escudaron detrás de la ley. No pudieron ver que la ley existía para proteger al ser humano. La ley de Dios existía para proteger y salvar. Si no lo puede hacer, no tiene ningún sentido la ley. La Biblia dice que la ley fue dada para cuidar al ser humano, para cuidar al pueblo de Dios, no para condenarlo. Los fariseos no podían ver eso. La mujer, en cambio, no pudo ocultar. Los fariseos dieron la espalda, huyeron de la escena. Era mejor irse y retirarse, ¿verdad? La mujer no pudo ocultar su vergüenza, se quedó ahí tirada, no podía decir nada. Tuvo que admitir su propia verdad. Eso pudo haber transformado la vida de esta mujer. Cristo no acusó a ninguno de los dos. Cristo no le dijo a los fariseos, ustedes son unos descarados, unos mentirosos, ¿no? Ustedes han violado la ley. Cristo no les dijo nada de eso. Sencillamente los confrontó acerca de su propia realidad. Le dijo, ustedes están libres de pecado, tírenle la primera piedra. Y dice que ellos bajaron la cabeza y se fueron. No podían dar respuesta. Su actitud sencillamente, con su silencio, estaban diciendo que ellos eran culpables también. Y la mujer, ella no podía decir nada. Dice la palabra de Dios que Cristo también confrontó a la mujer. No le dijo, mija, no hay problema, no ha pasado nada, estate tranquila. Sencillamente le dijo, yo tampoco te voy a condenar, pero vete y no peques más. Le recordó que lo que estaban haciendo también estaba mal hecho. Pero hermanos míos, lo que quiero que miremos, y es el propósito de compartir este mensaje en la mañana de hoy, es la necesidad que tenemos de madurar y crecer en nuestra vida espiritual. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Cristo nos transforma, nos salva, pero también necesita cambiarnos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Cristo y pasamos por un proceso largo de años de transformación. De hecho, morimos y creo que no todas las cosas no se quitan de nuestra vida, pero en la medida en la que seamos capaces y conscientes de nuestra propia realidad, nosotros vamos a madurar en la fe. Yo quiero que notemos que la historia no es tan simple como muchas veces la leemos. No solamente se trata de una mujer sorprendida en adulterio. De hecho, la Biblia no dice que la mujer era adúltera, sino que fue sorprendida en el acto del adulterio. Lo que quiero es que veamos es cuántas cosas pueden haber estado pasando detrás de ese acto de vergüenza, que me imagino que tiene que haber sido bien vergonzoso para esa mujer y haberle expuesto en público todo lo que vivió, ¿verdad? Los conflictos que se esconden o subyacen detrás a veces de los conflictos que hay en nuestra vida. A veces damos una imagen como adultos, pero lo que hay dentro de nosotros o lo que hay detrás,
¿Quién sana eso? Cuando estaba estudiando este mensaje, me puse a investigar acerca de las consecuencias psicológicas que hay detrás de la prostitución. Y hoy se sabe, en los estudios que se han hecho, que las mujeres que practican la prostitución, y puse a buscar porque la mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, no se nos dice tampoco que fuera prostituta, pero no podemos ignorar la idea de que a lo mejor estaba siendo utilizada. ¿Y qué hay? ¿Qué estados emocionales había detrás de aquello? Dicen los expertos que detrás de las mujeres que practican la prostitución se ha demostrado que sufren de trastornos postraumáticos, de baja autoestima por la constante desvalorización, estrés psicológico, aislamiento social, soledad, miedo, desesperanza. ¿Cuántos estados emocionales hay detrás de esta mujer a la que han traído aquí? La Biblia no nos dice qué pasó. El adúltero probablemente era el hombre, pero no sabemos si era adúltera porque le estaban pagando. Una mujer pobre en aquella época de la sociedad, a lo mejor hasta viuda. Una viuda en aquella época de la sociedad era alguien que no tenía manera de ganarse la vida. Y a lo mejor la chantajearon, le pagaron. ¿Cuántas cosas pudo haber detrás de ese acto? Y encima de eso, un grupo de fariseos que probablemente sabían esa historia, la conocían, porque qué casualidad, que fueron a buscar a esa mujer y la sorprendieron en el acto del adulterio. Yo muchas veces me he preguntado, ¿no lo sabrían ellos? ¿No sabían ellos ya o no habrían entendido ellos mismos para tratar de coger a Jesús? No le importaba la vida de la mujer. ¿Cuántas cosas emocionalmente aquella pobre mujer estaba viviendo y necesitaba ser liberada? Hermanos míos, todos los seres humanos sufrimos algún tipo de trastornos en nuestra vida. Trastornos de la personalidad que afectan nuestra manera de comportarnos, que van a afectar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos y aún nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces usted no ha luchado en su vida espiritual y se ha preguntado, ¿por qué? ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué hay momentos en mi vida que me siento wow? Y hay momentos que estoy, como decimos nosotros, down. A veces no entendemos. O a veces queremos hacer las cosas correctas, pero no nos salen. O a veces queremos hacer el bien, hay que ser honestos, no queremos hacerlo. A veces lo que queremos es hacer el mal. Usted no es el único, el apóstol Pablo decía que él estaba experimentando eso también. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero eso hago. Qué lucha interna tan grande, ¿verdad? En la vida de nosotros como seres humanos. Hay por lo menos, no los mencioné todos, pero hay por lo menos algunos trastornos de la personalidad que nos pueden afectar nuestra vida. Y se los escribí aquí porque no es lo mismo yo leerlo que usted lo pueda ver y leerlo. Aquí sí me tengo que salir de la cámara, Dani, porque no veo aquello y tengo que ver este del lado. Tengo un trastorno de la vista y de la juventud que ya se fue. Algunos trastornos de la personalidad que afectan nuestra vida, que a veces llevamos eso por dentro y no nos damos cuenta porque nadie nunca nos lo ha dicho. A veces batallamos contra ellos. A veces no sabemos y tenemos luchas internas, no las sabemos, no sabemos cómo luchar. Y a veces buscamos respuesta en el Señor Jesús, pero como no tenemos respuesta en nosotros mismos, no sabemos a veces ni cómo vamos a orar. Y algunos de los trastornos de la personalidad, por ejemplo, está el trastorno de la personalidad paranoide. ¿Cuáles son los síntomas? Sospecha y desconfianza constante hacia otras personas, el sentimiento de ser explotado y engañado. El intento, disculpen la computadora mía, no, a veces no me rectifica la ortografía, así que no se fijen mucho en la... el intento de encontrar significados ocultos en cosas como de ver siempre sospecha. Ustedes saben, hay gente que habla y uno empieza a sospechar, no, porque le hizo así a la mano. Y uno ve sospechas en todo, ¿verdad? En cosas como conversaciones y gestos en los gestos de ser engañado, gestos en las manos, el sentimiento de que la pareja, la familia, amigos no son dignos de confianza ni leales
y tener arrebatos de ira por sentirse engañado. La persona con este trastorno de la personalidad suele mantenerse seria, celosa, reservada y fría. Eso nos puede pasar. No significa que usted está loco ni está mal de la cabeza. Son cosas que a veces pasan en nuestra vida. Aquí tengo una especialista en la... Cualquier cosa usted rectifica. Pero hermanos, son cosas que nos pueden pasar. El trastorno del límite de la personalidad, los síntomas, sufrir episodios de depresión, ansiedad e irritabilidad intenso, que pueden durar desde unas horas hasta unos días. Ser impulsivo, tener comportamientos autodestructivos como abusar de sustancias o manifestar trastornos alimentarios como estrategia de manipulación hacia los demás. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Me voy a comer esto, no me lo voy a comer. Y es una manera muchas veces de manipular una situación. Tener siempre unas relaciones interpersonales inestables e intensas como consecuencia de una baja autoestima y sentimientos de insuficiencia y estar siempre idealizando o minusvalorando a otras personas. Idealizamos a veces las relaciones o sencillamente desvalorizamos a las demás personas diciéndoles que siempre están equivocados. Menos ellos, todo el mundo está equivocado. O idealizan, debe ser así, debe ser así. Vamos a poner ahí la otra. ¿Ya? Mira, paso, ni veo cuando lo pasan la imagen. Dice trastorno de la personalidad histriónica. Los síntomas: necesidad constante de ser el centro de atención, excesiva emocionalidad y búsqueda de atención. Malestar por no ser centro de atención, actuar y lucir exageradamente seductor, dejarse influenciar por otras personas, creer que las relaciones son más íntimas de lo que en realidad son, tener discursos demasiado dramáticos y teatrales pero poco concretos, estar demasiado preocupado por su aparición física, ser demasiado sensibles ante la crítica y la desaprobación, culpar a otros de sus fracasos o decepciones, buscar constantemente confianza o aprobación, tener baja tolerancia ante la frustración o la demora en la gratificación. Eso a veces nos pasa. Yo veo tanto eso en la sociedad. Mira, quiero decirles una cosa. He descubierto, y lo descubrí en Estados Unidos, que nosotros los cubanos tenemos tremendos problemas de susceptibilidad. ¿Qué trabajo nos cuesta admitir cuando alguien nos dice que estás equivocado, eso está mal hecho, tienes que volverlo a hacer? Lo aprendí trabajando aquí. Dice, eso no sirve, tengo que volverlo a hacer. Y yo decía, ¿quién se cree este? Está mal hecho, tengo que volverlo a hacer. Tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y necesitamos, ¿verdad? Madurar. Hay gente que vive siempre para su atención, ¿verdad? Yo veo a veces personas adultas, mujeres y hombres, eso lo he visto en cualquiera de... Ustedes, ustedes lo ven constantemente. No es que arreglarse esté mal, ¿no? Pero me parece que hay edades y edades, ¿verdad? Yo veo un hombre a veces de 60 años, 50 y pico años, 60 años, todos los días en el gimnasio metido para ponerse fuerte a esta altura de la vida. No es que uno tiene que lucir mal, ¿no? Pero yo creo que hay edades y edades. Sí, los hombres sacándose las cejas y... Cada cual hace de su vida lo que estime, pero a veces me parece que lo que hay es un problema interno detrás de ese tipo de conductas, porque igual que una mujer, usted ve una mujer que con 60 años, 50 y pico, 60 años, transformándose su cuerpo, se pone en silicona por todos lados. Y yo me pregunto, ¿para qué? Eso es lo único que me revela, es decir, cada ser humano vive como quiera pero lo único que me revela es personas vacías e insatisfechas consigo mismo, ¿verdad? Yo creo que cada etapa tiene su... otro de los trastornos de la personalidad narcisista, los síntomas, creer que son extremadamente importantes, están absortos en fantasías relativas al poder y el éxito,
Cree que son seres únicos, que solo deberían juntarse con personas que estén a su mismo nivel, porque además son las únicas que les pueden comprender. Eso es lo que piensan. Sienten que tienen derecho a, y por ahí yo tengo derecho a esto, yo tengo ese tipo de personas, y que merecen un trato especial, envidian a otras personas, creen que otras personas los envidian a ellos, se aprovechan de los demás en su propio beneficio, se muestran apáticos con los demás y desean recibir elogios, aprobación y atención constante. Exacto. El trastorno de la personalidad por evitación, los síntomas: sentirse insuficiente, ser increíblemente tímido, ser muy sensible ante cualquier tipo de rechazo o crítica. Evita las interacciones sociales e interpersonales, por ejemplo, escuela, trabajo e iglesias. Tener una baja autoestima y desear la cercanía con otras personas, pero tener dificultades para establecer relaciones con cualquier individuo que no pertenezca a la familia inmediata. Si les cuesta hacer relaciones sociales. Trastornos de la personalidad independiente, los síntomas. Quienes lo sufren suelen estar asociados a los trastornos de la personalidad límite, evitación o histrónica. Es decir, son muy parecidos a esa. Ser sensibles a cualquier tipo de rechazo o crítica, tener una autoconfianza y una estima baja, estar enfocado en el abandono, adoptar un papel pasivo en las relaciones, tener problemas para tomar decisiones por uno mismo y evita cualquier tipo de responsabilidad. Y por último, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, los síntomas. Corren el riesgo de contraer enfermedades provocadas por el estrés y los trastornos de ansiedad. Se sienten impotentes ante cualquier situación de cualquier situación que la persona no pueda controlar totalmente. Están muy enfocados en el orden, el control, las reglas, las listas y la perfección, procurar la perfección hasta el punto de que esta aspiración le impide lograr su objetivo. Estar tan dedicado al trabajo que no se atienden las otras parcelas de la vida. Mostrarse inflexible y reacio al cambio. Los demás los ven a ellos como tercos y rígidos y a menudo son avaros. Contemplan el dinero como algo que hay que ahorrar en previsión de un futuro desastre y no como algo que está ahí para gastarlo en sí mismo o en otras personas. Tienden a ser altamente exitosos y experimentan un alto sentido de urgencia, incapacidad para deshacerse de cosas, incluso si el objeto carece de valor, inflexibles, faltos de generosidad, negativa a permitir que otros hagan las cosas y faltos de afecto. Estos son algunos de los trastornos que a veces sufrimos en nuestra vida, lo tenemos dentro y no lo conocemos o no nos damos cuenta que nos afecta. Cuando yo leo la historia y miro la historia de la mujer sorprendida en adulterio y de cada caso, por ejemplo, el leproso aquel que vino a Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice la Biblia que Cristo le dijo: quiero, y lo abrazó. Porque cuando uno ve este tipo de personas que vinieron a Cristo con problemas, hay que aprender a mirar lo que subyace detrás de ese conflicto. Yo veo a la mujer sorprendida en adulterio y cuando yo trato de meterme en la escena, yo digo: qué vergüenza para esa pobre mujer, cuánta humillación, cuántas cosas puede haber estado pasando, a lo mejor por cuántos años estaba siendo utilizada. Y ese es un caso crítico y extremo. A veces vivimos otras cosas en la vida. El leproso, cuánto rechazo social por causa de su enfermedad. Es la afectación psicológica que hay detrás de cada caso. Y es interesante que Jesús lo abrazó, porque eso tenía un sentido de sanidad emocional para su vida, porque a un leproso la gente ni se le acercaba, mucho menos tocarlo. De hecho, los leprosos tenían que andar por las calles y iban a salir a las calles anunciando con una campana que ellos eran leprosos para que la gente se apartara. El hecho de que Cristo lo tocara, de hecho la palabra tocar en el texto griego significa abrazar. Yo imagino que Jesús lo abrazó. Cuánta sanidad estaba trayendo a la vida de esa persona.
Hermanos, lo que quiero al compartir esto no es que usted ahora se vaya diciendo o compartiendo, yo soy esto, yo soy aquello, sino que aprendamos a conocernos. No puedes hacer como la mujer, aceptó su propia realidad. Está claro que para ser salvos solamente necesitamos a Cristo, pero para madurar y crecer en la fe necesitamos a Cristo, más una comprensión de nosotros mismos, un encuentro con Cristo. De hecho, Cristo fue quien sanó a la mujer. Un encuentro con Cristo, un verdadero encuentro con Jesús te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a enfrentarte a ti mismo. Eso es lo que Cristo hace en nuestra vida. Cristo es la única persona. Me encantó las palabras de ayer por la mañana, ¿verdad? El ejemplo. Cristo es lo único que te puede. Y mira, caramba, Gera y yo no nos pusimos de acuerdo y él estaba hablando. Cristo es el único que puede sanar. Es el único que no se puede contaminar. Es el único que puede juzgar y no lo hizo. Y su propósito es siempre sanarnos, levantarnos, volvernos a la dignidad humana con la que Dios nos diseñó, que fue rota por causa del pecado. El pecado siempre va a ser la causa destructiva de nuestras vidas. Nos afecta en todos los sentidos, espiritual, emocional y psíquicamente. Solo Cristo, hermano, nos puede ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos aprender a mejorar nuestra vida, nuestra relación con el Señor Jesús. Quiera Dios, ¿verdad? Que usted pueda crecer, que nos podamos conocer. A mí me encanta cuando leo, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Isaías, ¿verdad?, vio la gloria de Dios, Isaías se descubrió a sí mismo. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo, Isaías capítulo 6, dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, se descubrió a sí mismo. Cuando Habacuc estuvo frente a la gloria de Dios, a la santidad de Dios, Habacuc dijo, pudrición entró en mis huesos. El ser humano se descubre a sí mismo cuando conoce a Cristo. Y tú vas a crecer en tu vida espiritual cuando te conozcas a ti mismo. Cuando descubras que en realidad no somos tan buenos, no somos tan perfectos, ni somos tan ideales. Pero en Cristo, esa realidad puede cambiar también. En Cristo, a pesar de no ser perfectos, el Señor nos hace perfectos. En Cristo, a pesar de ser tan llenos de limitaciones, Cristo nos utiliza y nos capacita para hacer las cosas para su gloria y honra. Eso es lo hermoso que tiene de estar en Cristo. No conozco una persona que haya venido a Cristo que no haya sido transformado, a menos que usted no quiera ser transformado. Los fariseos dieron la espalda y se fueron, pero la mujer que se quedó allí, el Señor la sanó. El leproso fue sanado, el paralítico fue levantado, todos los casos, los muertos fueron resucitados, todo el que tuvo un encuentro con Jesús fue transformado. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude, ¿verdad?, a crecer, te ayuda a crecer en tu propia vida y en tu vida espiritual, ¿verdad? Que podamos nosotros crecer para la gloria de Dios. El propósito de Dios es eso, que crezcamos, dice la Biblia. Dice que crezcamos hasta alcanzar la plenitud del Hijo de Dios. Llegar a la estatura de Cristo, a la plenitud del Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Usted puede decir, eso es imposible. Eso no es imposible porque si no, no estuviera en la Biblia, ni fuera una meta para un cristiano. Llegar, ¿verdad?, a crecer a la plenitud a la que Dios quiere para tu vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por este día. Gracias también por tu palabra. Permite que ella, oh Dios, pueda sanar nuestras vidas, que podamos acercarnos a ti, Señor. Como dice tu palabra, en plena certidumbre de fe. Delante de ti, Señor, como somos, con la convicción de saber que en Cristo hay sanidad para nosotros. Que podemos ser nueva criatura, nueva creación, que podemos ser transformados, que el pasado no tiene por qué controlarnos ni dominarnos, ni nuestros propios defectos, y que en Cristo podemos vivir llenos de la gracia tuya. Bendice a cada hermano aquí presente, permite que la palabra pueda dar fruto en sus vidas, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Bendice el resto del culto y permite, Señor, que tú puedas ser glorificado.
y que al irnos a nuestras casas podamos ir edificados y fortalecidos con poder en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.